Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. El día de hoy nuestro tema será el matrimonio entre personas del mismo sexo, para lo cual tenemos como invitado al maestro Saúl Ferman. Él es juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter, siempre están a su disposición. Participando con nosotros el día de hoy se puede ganar alguna de las películas que está rifando nuestra producción. Mientras tanto, para que usted pueda tener un panorama general de nuestro tema y participe con nosotros, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en la jurisprudencia 43/2015 que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales, lo cual señala que es incorrecto decir que el matrimonio tiene como finalidad la procreación, pues en realidad cumple otras funciones sociales. Al definir al matrimonio como unión heterosexual, varias normas estatales discriminan a las personas por su orientación sexual y, por lo tanto, contravienen la igualdad de derechos que consagra la Constitución Federal Mexicana, por lo que a partir de esta fecha se podrían realizar este tipo de matrimonios en todas las entidades federativas, por vía judicial, y únicamente en 3 entidades federativas por vía legislativa, es decir, sin la necesidad de tramitar un amparo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros un lunes más, 18 horas, es hora de Hablando de Derecho. Un saludo para que usted que nos acompaña, si está comiendo, muy buen provecho. El día de hoy, como usted lo ha escuchado, vamos a hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, para lo cual tenemos como invitado al juez Saúl Ferman Guerrero. Juez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Luis Carlos, muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio, encantado de estar aquí nuevamente. Para nosotros un gusto, un juez conocedor de este tema que, como comentábamos antes de entrar al programa, últimamente ha charlado mucho acerca de este tema en radio, entrevistas, redes sociales. Es un tema que le ha apasionado. Que nos ha llamado la atención porque se rompe con muchos paradigmas que hemos arrastrado socialmente, que lamentablemente siguen incidiendo en la calidad de vida de muchas personas, porque el hecho de no respetar los derechos humanos de las personas implica que las personas no puedan gozar de la plena calidad de vida que todos deseáramos tener. En este caso hay un reconocimiento a una situación de hecho que durante muchísimos años, pero muchísimos años más de lo que la gente cree, se ha suscitado en nuestra vida diaria. Gracias. También en el estudio, permítame comentarle, tenemos alumnos de la licenciatura en Derecho. El día de hoy nos acompaña la Escuela Real Hidalgo, ya sabe, alumnos de la licenciatura en Derecho que participan con nosotros en el tercer y cuarto bloque con sus preguntas, con sus inquietudes, invitándolo también a que participe con nosotros. 790-92 nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter siempre están a su disposición. Pues bien, para iniciar con este tema, maestro Ferman, primero, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio, para que quienes están en casa puedan tener un punto de partida de por qué la discusión, de por qué el planteamiento del día de hoy. Qué bueno que lo planteas así de inicio, porque hay que entender que el matrimonio es una institución social, pero una institución muy antigua, mucho más antigua que incluso algunos pensamientos místicos, religiosos, etcétera, porque esta necesidad del ser humano de estar acompañado de otras personas con las que muestra su afecto ha sido sancionado a través de los siglos de diferentes maneras. Ya grupos sociales muy primitivos indiscutiblemente celebraban uniones bajo una perspectiva, insisto, en algunos casos solamente de carácter social y en otros de carácter místico, mágico, religioso. ¿Esto qué significa? Que el matrimonio es una institución, al día de hoy una institución social, que nuestra legislación define como permanente y que la reconoce como base fundamental de la familia. Lamentablemente, por decirlo de esta manera, todavía existen legislaciones que conciben al matrimonio como una institución en la que solamente pueden unirse un hombre y una mujer. Esto por una idea que arrastra cierto cáliz religioso,
porque recordemos que en México hasta la mitad del siglo antepasado teníamos como religión oficial la católica y era la que se encargaba de llevar a cabo este tipo de celebraciones y también los registros relacionados con nacimientos, con defunciones, etcétera. Y por lo tanto se vino arrastrando la tradición de decir, bueno, un solo hombre y una sola mujer. Hoy día se ha dado un giro a esta concepción del matrimonio porque se entiende que el matrimonio no es la unión para un fin determinado como es el de la procreación. El matrimonio, nadie se casa diciendo me voy a casar para procrear. Todo el mundo, consideramos, decide tomar la decisión de unirse en matrimonio con otra persona para compartir una vida con base en lazos afectivos. Y estos lazos afectivos no son exclusivos entre un hombre y una mujer, también se puede dar entre dos hombres o dos mujeres. Menciona esta tradición cultural, sobre todo del pueblo mexicano. Estamos muy arraigados con tradiciones, con una idiosincrasia muy particular, donde siempre hemos visto a un hombre y una mujer. Además comenta que el fin del matrimonio no es procrear. Dado los tiempos que tenemos, a veces parece que procreamos primero y nos casamos después, como una necesidad. Sí. ¿No? Hoy en día, dado el reconocimiento a los derechos de todos los seres humanos, ya sea la diversidad sexual que pueda desplegar esa persona, es que se está teniendo en boga, que se tiene actualmente, el derecho a formar una familia. ¿Dónde nace este punto hoy en día de controversia, que dos personas de un mismo sexo, diverso a lo que hemos conocido toda nuestra vida, pueden formar un matrimonio? No solo para procrear, porque definitivamente estaría complicado fisiológicamente, biológicamente, pero ¿dónde nace este punto de que pueden formar una familia? Lo que pasa es que esta necesidad de formar una familia por parte de personas del mismo sexo ha sido a lo largo de la historia. Sucede que la homosexualidad, contrario a lo que muchos piensan, es connatural al ser humano. Es decir, es cierto que para procrear se necesita un hombre y una mujer, lo que no significa que en todo momento la unión afectiva deba ser necesariamente entre un hombre y una mujer. Esto, después de algunos estudios antropológicos, se ha llegado a cuenta de que la homosexualidad ha sido en algunas etapas de nuestra historia aceptada, en otras etapas tolerada y también prohibida e incluso castigada. Sin embargo, los antecedentes de la homosexualidad los vamos a encontrar desde el principio de la historia. En Grecia era bien visto que jóvenes entre los 13, 14, 17 años tuvieran relaciones o se unieran en pareja con adultos que se encargaban de formarlos. Y eso era bien visto. También en China existían burdeles masculinos. Y es algo que escandalizó muchísimo a los monjes jesuitas que llegaron a China. Incluso en nuestra propia América, los grupos indígenas hacían honor a lo que era lo masculino y lo femenino sin rechazar la posibilidad de la unión entre dos personas. Y esto asombrará a muchos porque incluso en algunos grupos de Norteamérica, grupos indígenas de Norteamérica, la persona que era homosexual era vista como una especie de ser mágico que era respetado y era querido en el núcleo de la familia. Realmente el rechazo a la homosexualidad en América viene a partir de la conquista española, de los españoles que vienen de Europa y que vienen a establecer una religión que desde luego a partir del siglo IV en Roma prohibió los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque recordemos que es en el siglo III, si mal no recuerdo, que la religión católica es adoptada como oficial en Roma y es por Constantino, y esto implicó el rechazo a la práctica homosexual. Sin embargo, antes de esta adopción, se podían celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en la antigua Roma. Muy bien, tema del cual seguramente usted en casa tiene un punto de vista muy particular. 790-92 para que usted nos llame, participe con nosotros y nos comente qué opina acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras tanto, llega el momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Un estudio conducido por Parametría concluyó que el 52% de los mexicanos está a favor de que las personas con distinta preferencia sexual puedan contraer matrimonio y solo el 23% está de acuerdo con que puedan adoptar a niños.
Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de matrimonio entre personas del mismo sexo, para lo cual tenemos como invitado al juez Saúl Ferman Guerrero. Él ya nos ha dado un posicionamiento, un comentario histórico sobre el matrimonio, sobre la unión entre personas del mismo sexo, pero en este bloque vamos a empezar a aterrizar la materia jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo. A nivel república, ¿existe una regulación antes de aterrizar en nuestro estado? Bien, en cuanto hace al matrimonio, a la institución del matrimonio, jurídicamente es dejada a las legislaciones locales. Cada congreso de las entidades regula sus propias leyes. Hay estados que todavía lo contemplan en sus leyes civiles, en los códigos civiles. Hay entidades como Hidalgo, que fue precursor en los 80s de separar la materia civil de la materia familiar, y contamos hoy con una ley para la familia del estado de Hidalgo que regula todas las instituciones de la familia. Así, cada entidad regula los requisitos y condiciones que resultan necesarias para celebrar matrimonio, impedimentos, formas, etcétera. Lo que hoy tenemos es una diversidad de legislaciones, y lo que ha llamado tanto la atención es que recientemente, en el mes de junio de este año, existió una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estimó como inconstitucional y violatoria, por lo tanto, de derechos humanos, toda aquella legislación local que estableciera que el matrimonio sea la unión de un solo hombre y una sola mujer. La tesis 43 de 2015. La jurisprudencia 43 del 2015, del 19 de junio del 2015, y que entró en vigor, que resulta obligatoria a partir del día 22 de junio del 2015. Dos razones marcan el sentido de esa tesis. El primero, establece la Corte, es violatorio de derechos humanos el que se establezca que el matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer. Y el otro punto es que se establezca como uno de los fines del matrimonio la procreación. Y es lo que hablábamos hace un momento, que finalmente las uniones afectivas, sin que necesariamente tengan un fin de procreación, se han dado a través de los años, en todo el tiempo, a través de la historia, y que no necesariamente son entre hombres y mujeres. Los tenemos por tradición. La heterosexualidad es necesaria para la procreación y para que se siga multiplicando la especie humana. Pero no es necesaria la procreación en el caso del matrimonio, no es un requisito. Si esto significara una necesidad o si fuera necesario implementar la procreación como requisito en el matrimonio, entonces tendríamos un problema, por ejemplo, con las parejas estériles, que no pueden tener hijos y entonces no cumplirían con los fines del matrimonio. Esta tesis de jurisprudencia, ¿qué efectos tiene sobre todo para aquellas entidades federativas que no tienen en su legislación local regulada esta posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo? El efecto de esta jurisprudencia es establecer que toda legislación local que tenga regulado el matrimonio como una institución que implique la unión de un solo hombre y una sola mujer es inconstitucional. Por lo tanto, toda legislación que prevea ese requisito es violatoria de derechos humanos, y quien acuda a las instituciones encargadas de sancionar el matrimonio y le sea negada, siendo una pareja homosexual, el derecho a contraer matrimonio, podrán ampararse en contra de esa norma. Y al ser una jurisprudencia firme por reiteración, entonces sin duda el amparo le será otorgado, y la autoridad administrativa se verá obligada, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a celebrar el matrimonio, aunque sean dos hombres o dos mujeres, y pese a que su propia legislación local establezca que deba ser un hombre y una mujer. Esto implica, la jurisprudencia así lo refiere, cualquier legislación local. Es decir, la jurisprudencia es abierta no solamente dirigida al asunto que dio motivo al amparo, sino se extiende a todas las entidades de la República. En primera instancia, una de las consecuencias es que los congresos locales tendrían o tendrán que legislar para poner acorde la legislación en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo. Qué bueno que lo refieres en ese sentido, por lo siguiente: hay quien señala que ahora la Corte obliga a los congresos a legislar en un determinado sentido. Esto no es cierto.
La Corte ha establecido que estas legislaciones resultan violatorias de derechos humanos, inconstitucionales, pero no puede obligar, en respeto a la autonomía de los poderes, a legislar a un Congreso local en ese sentido. Sin embargo, los congresos de las entidades tendrán que hacer un análisis y una reflexión profunda, porque de mantener sus leyes en el sentido de que el matrimonio sea la unión de un solo hombre y una sola mujer, tendrán que darse cuenta que sus leyes son inconstitucionales. Y la verdad es que cada pareja constituida por 2 hombres o 2 mujeres que solicite el matrimonio, de no ser concedido, podrá promover un amparo. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que las instituciones administrativas encargadas de celebrar matrimonios se van a ver llenas de amparos y de resoluciones que les van a indicar que están obligados a celebrar los matrimonios, aunque no sean entre un solo hombre y una sola mujer. Hoy en día en este programa estamos hablando de matrimonio, la unión de un hombre y una mujer que conocíamos tradicionalmente. Sí. Hoy en día estamos hablando de la unión de 2 personas del mismo sexo. De 2 personas, solamente de 2 personas. Un hombre y una mujer, 2 hombres, 2 mujeres. En nuestro país tenemos antecedentes que no son matrimonio. El DF hablaba de sociedades de convivencia. ¿Por qué no sociedades de convivencia y por qué sí matrimonios? Y la pregunta es, ¿y por qué no? Aquí el punto es que existe una igualdad de condiciones. Existe una misma razón para celebrar el matrimonio. Y por lo tanto sería discriminatorio, rompería con un principio de no discriminación, el hecho de no mencionar o no darle la denominación de matrimonio cuando se trata también de la unión de 2 personas por un lazo afectivo que tienen la intención de vivir de manera permanente y conformar una familia. Aquí es lo importante. Si nosotros le negamos, o bueno, nosotros no, la autoridad le niega la posibilidad de denominarle matrimonio a la unión entre parejas del mismo sexo, los estaría colocando en una posición de ciudadanos de segunda, a los que no les reconoce ese merecimiento de acceder a una institución como el matrimonio. Y hay que entender también que el matrimonio confiere toda una serie de derechos a partir de su celebración en beneficio de los propios cónyuges. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la obligación de proporcionarse alimentos de manera mutua. En caso de que exista algún un régimen patrimonial, pues acceder a las reglas de los bienes, de la distribución de los bienes. También concede el derecho a heredar. Esto permite, hoy día la legislación civil permite a la cónyuge o al cónyuge heredar o la totalidad o el 50% o una tercera parte de los bienes del decuyus, dependiendo del origen de los bienes. En este caso también se permitiría la herencia al cónyuge independientemente de que sea una pareja heterosexual u homosexual. El fenómeno que sucede en nuestro país de que un Estado regule determinada figura jurídica, otro Estado no, ha ocasionado que si yo soy de Hidalgo y quiero contraer este matrimonio, voy a un Estado que me lo permite y me caso allá con otro hombre o una mujer con otra mujer. ¿Qué reconocimiento tiene cuando regresan al Estado de Hidalgo? Ya la Corte ha establecido en alguna jurisprudencia que los matrimonios celebrados en una entidad distinta a aquella en la que pudiera tratarse de hacer efectivo, deberán ser reconocidos en toda su fuerza jurídica. Ya incluso existió por parte de los tribunales federales la orden al Instituto Mexicano del Seguro Social de registrar como beneficiario a uno de los cónyuges de un matrimonio entre parejas del mismo sexo, en virtud del respeto a la institución del matrimonio con el que se unieron en una entidad federativa. ¿Cuáles serían los principales argumentos para quienes están en contra de este matrimonio entre personas del mismo sexo? Se esgrimen una serie de manifestaciones con relación a esto. Ya mencionamos anteriormente esta cuestión de decir no es natural. No, sí, la homosexualidad es connatural al ser humano. No es la vía para la procreación, pero la homosexualidad ha acompañado al ser humano a todo lo largo de su historia. Incluso hemos conocido personajes importantes de la historia que han sido homosexuales. Oscar Wilde, Alejandro Magno, etc. Entonces no podríamos hablar de la cuestión de la naturaleza, ¿sí? Otro de los aspectos es el relacionado con la etimología de la palabra. Dice, bueno, es que matrimonio viene de mater, madre.
Sí, nada más que también viene, su raíz también implica pertenencia, afectación, gravamen. Se llamaba matrimonio, o el origen de la palabra matrimonio viene del hecho de que es la afectación de la madre, porque era la madre la que se encargaba del cuidado de los hijos. ¿Sí? Pero esto no significa que debamos de forzar el significado etimológico a la realidad social. De hecho las palabras, los diccionarios son los que tendrán que irse adecuando a la realidad social. Si habláramos de que es el origen de la palabra, es decir, matrimonio, y que por ello no puede denominarse así a la unión de dos hombres o dos mujeres, bueno, de entrada entonces tendríamos que decir que patrimonio, que implica la afectación del padre, y patria potestad, ¿sí?, que son dos palabras que tienen por origen precisamente el dominio del padre, no se aplicarían a las figuras que hoy conocemos como tales. ¿A qué me refiero? Las mujeres no podrían tener patrimonio, porque es algo nada más del pater familia. Y los hijos, las mujeres no podrían ejercer patria potestad sobre sus hijos, porque sería algo solamente del pater familia. Entonces, el origen etimológico tampoco es algo que deba de tomarse en consideración. Y así podemos hablar de toda una serie de argumentos que en un momento dado pueden tener su justificación o su aparente justificación racional, pero que definitivamente no alcanzan a llenar en todos los sentidos una razón de peso para negar la oportunidad a parejas del mismo sexo de celebrar matrimonio. Voy a tocar uno que quizás tiene tanto una carga moral como jurídica, porque volvemos a insistir, el mexicano tiene una carga cultural muy importante, sí. Una carga cultural del respeto a la madre, una carga cultural del machismo, y en estas cargas culturales, cuando hablamos de una figura como la adopción, cuando ya mezclamos esa unión de dos personas del mismo sexo, vienen los menores. Y la pregunta desde el punto de vista moral es, ¿cómo van a criar dos hombres a una niña? ¿Cómo van a criar dos mujeres a un niño? Y aunque fuera también una niña entre dos mujeres, la pregunta moral es, ¿les va a traspasar esta carga moral de homosexualidad? Si eso fuera así, no existirían los homosexuales, porque se supone que toda familia tradicional ha sido entre un hombre y una mujer. Entenderíamos que la carga moral, educación, principios y demás, el padre y la madre se los transmitieron a sus hijos, entonces no habría razón para que un hijo fuera homosexual. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la adopción, caemos en el error de considerar que el hecho de que sea criado un menor por dos padres o dos madres le va a significar el que necesariamente tenga que ser homosexual, y eso es incorrecto. También hablamos de que, o se llega a hablar de que ese sería un mal ejemplo. Y realmente la educación de un menor no está determinada por la orientación sexual de quienes lo eduquen. Hoy en día sabemos que la familia ya no está constituida necesariamente por el núcleo padre, madre e hijos. Esto, conforme a tu planteamiento, implicaría, bueno, ¿qué pasa si hay una familia conformada entre dos hermanas que por necesidad tuvieron que vivir juntas y están criando a un niño? O un padre que se quedó con su hijo porque, no sé, la razón que tú quieras, falleció la madre, vive a su vez con su padre, el abuelo del niño. ¿Eso implicaría un problema en la educación? Y el punto es, bueno, ¿y las muestras de afecto que pudieran generarse entre las dos madres o los dos padres no afectarían al menor? Existe una serie de estudios, la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, algunas instituciones en Norteamérica, que señalan que no existe ninguna incidencia en la educación de un menor criado por parejas homosexuales que determine una alteración o un problema psicológico en el menor. Yo siempre he sostenido, el problema no está en el núcleo de la familia. Mientras un menor goce de protección, de amor, de muestras de respeto, principios, etcétera, ese niño va a estar muy bien educado, muy bien criado. Nuestro problema no es al núcleo familiar. El problema es cuando el menor sale y pone un pie afuera. Porque entonces es víctima de una serie de ataques, una serie de críticas, de señalamientos. Pero esa es la razón por la que el Estado tendría que entonces limitar la posibilidad de que un menor, como hay muchos, se viera adoptado por una pareja que sí desea educarlo. No. El trabajo del Estado será reeducarnos a todos. Trabajo muy difícil. Bastante.
Llega el momento de hacer una pausa, un tema muy importante, comuníquese con nosotros, 790-92, nuestra línea de contacto. Si usted tiene algún comentario, participe y llévese una de las películas que está rifando nuestra producción. Mientras tanto, no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. La figura jurídica del matrimonio otorga a los contrayentes derechos en cuestión de alimentos, patria potestad, seguridad social, de carácter civil, fiscal y administrativo. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando del matrimonio entre personas del mismo sexo. Como invitado el juez Saúl Ferman Guerrero. Saludos a usted que nos está siguiendo desde su casa, desde su trabajo. Ya existe también en las redes sociales una aplicación para que usted nos pueda seguir. Existe una app para los aparatos, para los dispositivos, hoy en día los teléfonos celulares, para que usted pueda seguir esta transmisión. Saludos a toda la gente de Tula, de Pachuca, a la gente que he tenido el gusto de saludar en Tenango de Doria, de Agua Blanca. Un saludo muy grande, gracias por seguir el programa. Y pues bien, el día de hoy, continuando con la dinámica de nuestro programa, vamos a dar paso a las preguntas de nuestros invitados, alumnos de la licenciatura en Derecho de la Escuela Real Hidalgo. Toca el turno de Amairani. Amairani, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, juez. ¿Usted considera que el Estado de Hidalgo tiene o goza de la cultura necesaria para aceptar este tipo de matrimonios? Yo creo que no nada más el Estado de Hidalgo. En toda la República Mexicana tenemos que trabajar de manera muy ardua en dos elementos esenciales: la educación y la tolerancia. Tenemos que entender que este México ya no es el de hace 50 años, en el que existía un cónyuge que podía hacer y deshacer a su gusto, y una mujer que lo esperaba en casa de manera muy noble y muy sufrida mientras criaba a los hijos. Por lo mismo es que hoy en día la familia debe ser entendida como un núcleo en el que sus miembros, al margen del lazo afectivo que les esté uniendo, parental, tienen que trabajar unidos. ¿Sí? Los padres, las madres, con sus hijos para una correcta educación y una apertura para respetar el derecho de los demás miembros de la sociedad. Gracias, Amairani. Anthony, es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Juez, ¿qué repercusión tendrá este matrimonio entre dos personas del mismo sexo en la sociedad, en el presente y a futuro? ¿Qué repercusión? Bueno, definitivamente para quienes celebran el matrimonio es la oportunidad de ser vistos sin ningún rasgo, sesgo de discriminación, ¿sí? Respetar los motivos que les llevaron a celebrar ese acto jurídico con el objeto de conformar una familia y decidir vivir juntos buscando fines comunes. La repercusión social, sí, sin duda, al día de hoy sigue siendo la del señalamiento, la de la crítica. A mí en alguna ocasión me tocó en este jardín por San Francisco, este jardín que está ahí por San Francisco, un día 14 de febrero, y dando una vuelta ahí, habíamos ido al museo, nos tocó una pareja de jóvenes, dos hombres, una rosa en la mano, juntos, platicando. Y yo creo que esa imagen es mucho mejor que ver violencia intrafamiliar. Porque lo único que ves a dos personas que están demostrándose un afecto. Y eso es lo que tenemos que, como sociedad, aprender. Gracias, Anthony. En el Jardín Colón. ¿Sí es Colón? El que está frente al ex convento de San Francisco, la iglesia de San Francisco. Así es. Susana, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Usted cree que la sociedad hidalguense está preparada para la celebración de estos contratos o estos matrimonios? Ya lo referimos. Yo creo que todavía existen muchos prejuicios. Yo creo que todavía existen muchos arraigos a una cultura machista, a una cultura de superioridad del hombre con relación a la mujer, y ya no digamos de otros hombres que tienen alguna preferencia homosexual. Nos queda mucho por trabajar, insisto, es una cuestión de educación. Y algo muy importante, y perdón la referencia, pero tengo que hacerla, es necesaria. Esto de los matrimonios igualitarios, matrimonios entre personas del mismo sexo, su perspectiva es de respeto a derechos humanos. Tenemos que despojarla de cualquier otra visión. No es una cuestión religiosa, es una cuestión de respeto a los derechos humanos. A nadie se le está obligando a que se case con una persona de su mismo sexo. No se está promoviendo la homosexualidad. Simplemente se les está dando la oportunidad a personas que, como tú o como yo,
tienen simplemente la inquietud, la intención de unir sus vidas y hacer una familia. Eso es todo. Muchas gracias. Creo que acaba de decir algo muy importante. No es una invitación, es un reconocimiento del derecho que tiene cualquier ser humano. Así es. Ese es el punto, porque estaríamos violentando derechos incluso establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la igualdad y a la no discriminación. David, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, juez. ¿Usted considera conveniente la adopción con los derechos humanos de nueva generación? La adopción con los derechos humanos de nueva generación. A ver, vamos a plantear las cosas por separado. La adopción, creo yo que sí es una institución que debe de seguir fomentándose, que debe seguir reforzándose para procurar que los menores que por la circunstancia que sea han quedado fuera del cuidado de sus progenitores originales puedan ser acogidos en familias que les puedan brindar educación, amor, etcétera. Ahora, el limitar la adopción a parejas heterosexuales implicaría también limitar a los menores a la oportunidad de acceder a una nueva familia. Y a las personas, a las parejas del mismo sexo, el evitarles la adopción significaría no respetar sus derechos humanos. Hay quien dice, bueno, es que aquí no se está pensando en el interés superior de los menores. ¿Qué mayor interés de un superior de un menor no tenemos cuando necesitamos que ese menor crezca en una familia? Y una familia hoy día, decía yo, ya no es aquel viejo núcleo de padre, madre e hijos. Hoy sabemos que tenemos familias conformadas por toda una serie de personas que juntas, bajo un mismo techo, comparten fines y comparten afectos. Entonces, yo no creo que sea malo, por decirlo, una palabra muy sencilla, muy simple, el hablar de una adopción homosexual. Y de hecho, déjenme decirles que en el estado de Hidalgo no está prohibida la adopción por una persona homosexual. No está prohibida como tal. ¿Por qué? Porque en el estado de Hidalgo la adopción se da para personas solteras o para matrimonios. Y a nadie se le pregunta su orientación sexual siendo soltero para adoptar. Gracias, David. Cintia, buenas tardes, es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta, por Buenas favor? tardes. Disculpe, juez, ¿cree usted o lo considera que permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo devaluaría el matrimonio? No, al contrario. ¿Qué están haciendo el día de hoy las parejas de jóvenes? ¿Celebran matrimonio? La mayor parte de las parejas jóvenes se unen de hecho, pues celebran una unión de hecho. Vamos a ver si funciona. Y cuando no, ya no les funcionó, ya no les gustó, se separan. Y quedan, nosotros lo vemos en los juzgados todos los días, situaciones de el no cumplimiento en los alimentos para menores, cuestiones de discusiones de guardia y custodia, patria potestad, etcétera. Y vemos estos conflictos todos los días. También sabemos que ya se ha facilitado, por decirlo de alguna manera, la disolución del vínculo matrimonial a través de un divorcio que no exige causas para divorciarse. Luego entonces necesitamos políticas que fomenten la unión familiar. Y si hoy las parejas del mismo sexo están pretendiendo unirse en matrimonio, yo creo que lejos de afectar a la institución del matrimonio, la fortalecen. Porque finalmente ellos sí están optando por esa institución que muchas personas de orientación heterosexual están desechando. Gracias. Gracias a ti, Cintia. Una pregunta que puede resultar muy obvia. ¿El divorcio aplica exactamente igual? Obviamente todavía no tenemos celebrados matrimonios, hablando específicamente del estado de Hidalgo, no tenemos celebrados, hasta donde yo tengo entendido, matrimonios entre parejas del mismo sexo. Hay un amparo promovido contra la negativa, porque en Hidalgo nuestra ley para la familia establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, un solo hombre y una sola mujer. Entonces cae dentro de estas legislaciones que la Corte determinó que son inconstitucionales. En caso de darse el matrimonio, desde luego que tendría los mismos efectos jurídicos que la institución que está regulada en la ley para la familia, y por lo tanto también daría lugar a los divorcios, en las mismas condiciones y con el mismo procedimiento. Muy bien. Sebastián, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, juez. Sabemos que los niños pueden ser muy crueles a veces. Sí. Al momento de incorporar a un niño al seno de una familia de estas características, pueden ser víctimas del bullying. ¿No cree que eso podría ser una limitante para la adopción? Es decir, que porque a un menor
le hagan bullying en la escuela, porque la definición es en el ámbito escolar, le limitaríamos al menor a gozar de una familia. Nuestro problema es, insisto, de educación. Yo pregunto, si dejamos a 3 bebés, uno blanco, de raza blanca, otro de raza negra, afroamericano, como le quieran denominar, y uno más oriental, ¿qué diferencias se van a ver entre ellos? Las diferencias de raza, sexo, orientación sexual, económicas, etcétera, las transmitimos los padres a los hijos, la transmitimos la sociedad a los hijos. Entonces nuestra tarea es de nosotros. La tarea es de nosotros, de los jóvenes abogados, de los abogados que están ejerciendo, de las familias, para fomentar en sus hijos la idea de que debemos ser tolerantes y de que debemos de respetar las diferencias que existen entre cada individuo. Sí, lo que tú me dices es un problema de hoy, es un problema evidente. Si hoy unos niños en la escuela saben que uno de sus compañeros tiene 2 papás o 2 mamás, le van a caer a palos, por decirlo de alguna manera coloquial. Y ahí la labor tendrá que ser de los padres del niño adoptado, de los maestros, de los padres de los niños que generan el bullying. Es una labor de toda la sociedad. Gracias a ti, Sebastián. Gracias a usted en casa que nos sigue. Llega el momento de hacer un corte. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Participe con nosotros. Mientras tanto, no le cambie. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Los juzgadores en el estado de Hidalgo tienen total apertura con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que su labor implica impartir justicia con base en las normas jurídicas y los tratados internacionales. Gracias por continuar con nosotros. Si usted no nos ha seguido en esta emisión, estamos a punto de culminar el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, tema muy interesante con muchas implicaciones tanto morales, religiosas, jurídicas, y nuestro tema el día de hoy ha sido muy bien manejado por un conocedor, el maestro Saúl Ferman Guerrero, juez del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Pues bien, continuando con las preguntas de nuestros invitados en el estudio, los estudiantes de licenciatura en Derecho de la Escuela Real Hidalgo, toca el turno a César. César, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Que pregunte sobre el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo sería más un avance histórico o una equidad, igualdad para la no discriminación? Ambas cosas. Sin duda, lo que hizo la Corte fue emitir una resolución que es histórica, porque deja la puerta abierta para que como ya dijimos, cualquier legislación local que prevea el matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer sea considerada inconstitucional. Y la base de esa resolución histórica tiene que ver precisamente con los derechos humanos, con el respetar los derechos humanos de las personas que tienen esta orientación sexual. Gracias, César. Gracias. En casa, la señora Romero de Pachuca, que nos llama para reconocer el profesionalismo y ética del juez, de nuestro invitado, maestro Ferman. Muchas gracias, señora Romero. Saludo de la señora Romero. Señora, gracias por participar con nosotros, y aprovechando los saludos a nuestros respectivos alumnos, a los alumnos del maestro Saúl Ferman. Universidad La Salle Pachuca, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Centro Universitario Hidalguense. Así es, de igual forma a mis alumnos de la Universidad Jurídica y Forense del Sureste, a mis alumnos de UNITC de Tula, a los alumnos de Guanajuato, San Luis Potosí, que nos acompañan. Gracias por estar siguiendo estas transmisiones. Y pues bien, continuando en el estudio con Mauricio. Mauricio, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre con un extranjero en cuyo país de origen se ve ya previsto este tipo de matrimonios entre personas del mismo sexo? Viene al estado de Hidalgo, quiere contraer matrimonio con una persona que radica en este estado. ¿Cómo queda registrado ese matrimonio aquí en el estado para, de una manera que se puedan ejercer todos sus derechos como lo que es tal una pareja? Perdón, pero si ya celebró matrimonio en el extranjero, ya no va a poder celebrar matrimonio aquí en México. O sea, ya no está libre de matrimonio. Si comete matrimonio, pues estaría realizando un acto que resulta ilegal. Estamos hablando de los matrimonios. Lo que sí podemos hablar es del reconocimiento del acto sancionado en otro país, con todos los derechos que en ese país le han sido reconocidos. Bueno, mi pregunta era
más avanzada sobre cómo es que se reconocen esos derechos si es que ellos hubieran contraído el matrimonio. Es que el reconocimiento sería igual si es una pareja conformada por un extranjero y un nacional que si fuera una pareja entre nacionales. El reconocimiento es el mismo. Gracias, Mauricio. Diana, buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Pues buenas tardes. Buenas tardes. Jurídicamente, ¿es posible que una pareja de homosexuales, hombres en este caso, puedan procrear un hijo a través de la renta de vientres, de un vientre? Qué buena pregunta. El patrimonio de una persona generalmente le ha sido entendido desde el punto de vista económico, pero también existe lo que se denomina patrimonio inmaterial, y uno de ellos es la disposición del cuerpo. Y hoy en día, todavía en México, no está suficientemente regulado el aspecto relacionado con la maternidad subrogada. Esto es, la posibilidad de que una persona, valga la expresión, coloquialmente así se ha denominado, alquile su vientre, una mujer, para la procreación de dos personas distintas. Bajo un principio de igualdad no debería de existir diferencia. Aquí el punto es que por necesidad requiere de un óvulo que no va a ser proporcionado por ninguno de los dos miembros de la pareja, ¿sí? Y ese ya será otra circunstancia distinta. Que si es posible, sin duda no tendría por qué prohibirse. El punto sería ver las circunstancias del acto en particular. Gracias, Diana. Osiel, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Al adoptarse en México pequeños por parejas con estas características, ¿cuáles van a ser las estancias que se van a crear para que si este infante es maltratado físicamente, moralmente o psicológicamente? Uno de los mitos, por decirlo de alguna manera, que se han generado con relación a la adopción por parejas del mismo sexo es el relacionado con el hecho de que corren más peligro de ser agredidos sexualmente por sus progenitores. Y la pregunta es, ¿qué instancias podrían existir o podrían crearse para proteger esto? El problema es que tampoco existe un dato contundente o un estudio certero que nos diga que es mayor la incidencia de maltratos, delitos sexuales cometidos en menores por parte de parejas homosexuales que de heterosexuales. La incidencia no es mayor en ese sentido. Un menor va a ser lamentablemente susceptible de algún ataque de estos por principio y de lo más generalizado, algún integrante de la familia, no necesariamente sus progenitores. Las instancias a las que vas a acudir son exactamente las mismas que hay el día de hoy. ¿Sí? Existen sistemas para el desarrollo integral de la familia en nivel federal, estatal, municipal y desde luego las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia. Si hablamos de prevención, esta se tiene que dar no solamente para parejas del mismo sexo, sino para en general toda la población. Así que de esta manera tendríamos que decir que no existe ninguna razón ni estadística contundente que nos diga que pudiera existir una mayor incidencia y eso significara la necesidad de crear instituciones especiales. Gracias, Osiel. Maestro Ferman, saludos vía telefónica del maestro Leonardo Baños. Saludos también de la señora Hernández, que lo felicita por su amplio conocimiento en derechos humanos y en perspectiva de género. Gracias, mi hermano. Maestro Leonardo Baños, señora Hernández, gracias por estar siguiendo esta transmisión. Qué bueno que es de su agrado. Continuando con nuestros invitados, Gustavo, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta es si en el estado de Hidalgo va a haber de pronto una reforma en la ley para que personas del mismo género puedan celebrar su matrimonio dentro del estado. Como dije, la resolución de la Corte implica inconstitucionalidad de las leyes que establecen el matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer, pero no obliga a los congresos a legislar. Es un error. Los congresos tendrán que analizar, reflexionar, valorar la pertinencia de reformar sus leyes familiares o civiles que prevén el matrimonio, porque de otra manera se van a llenar de amparos. Eso es evidente. Todavía no existe una declaratoria general de inconstitucionalidad.
Tendríamos que ver si se da, son 8 votos de los ministros. ¿Y en qué sentido? Porque si hablamos de que son cualquier legislación, pues estamos hablando de que esta resolución solamente tomó en consideración al estado de cuya ley se trataba el juicio de amparo, pero no se han escuchado a los demás estados. Y algo que me resulta todavía más importante, el artículo 1 de la Constitución ordena a todas las autoridades, sin distinción de si son judiciales, administrativas, a todas a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Aun y cuando no existiera reforma, sería de aplaudirse que las dependencias de los ejecutivos municipales, que son los que celebran los matrimonios, los registros del estado familiar, sin necesidad de que recayera una orden de un juez de amparo, tuvieran la amplitud de decir, bueno, aunque mi ley para la familia dice que es un solo hombre y una sola mujer, yo estimo que con ello estaré yo violentando derechos humanos y por lo tanto sí voy a admitir tu solicitud de matrimonio. Eso sería lo más deseable. Gracias, Gustavo. Claudia, es un gusto que nos acompañes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona del mismo sexo y son menor de edad, cuando quieren hacer un matrimonio y sus padres no lo aceptan? Ok. Existe la figura del consentimiento sustituto, es decir, cuando un menor de edad desea celebrar matrimonio y no existe el consentimiento de los padres, entonces la autoridad judicial puede suplir el consentimiento. Sí, se tendría que acudir ante la autoridad jurisdiccional para que ésta supliera el consentimiento. Aquí no hay diferencia, ¿no? Aquí con la ley pues estamos hablando de un hombre o una mujer. En el caso de parejas homosexuales sería la misma razón. Gracias, Claudia. Y ya para despedirnos, la maestra Alejandra de Teresa, coordinadora de la Escuela Real Hidalgo. Maestra, gracias por haberle permitido a este grupo de estudiosos del derecho habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, jueces, muchas gracias a ustedes. Sin duda, este es un tema que nos da para estar horas y horas y horas. Es revolución de leyes, cambio de ideología, un sinfín de cambios. Muchas gracias por permitir a nuestros alumnos estos foros de expresión. Gracias. Sean ustedes bienvenidos. Este programa es para ustedes y esperamos contar nuevamente con su participación. Maestro Saúl Ferman, personalmente y seguramente en casa, un gusto haber contado con su presencia el día de hoy. Un último mensaje y por el tiempo muy breve que quisiera dejarle a quienes nos acompañaron. Agradecer la oportunidad de seguir difundiendo la cultura jurídica, una labor de verdad encomiable para el Tribunal Superior de Justicia. Te felicito por el programa y a seguir adelante. Gracias por la invitación. Gracias, nuestro programa es lo que es, gracias a invitados como lo es usted, por invitados en el estudio como los estudiantes de la Escuela Real Hidalgo. Yo le agradezco su asistencia en el estudio, su participación, que nos acompañe desde su casa. Lo espero el próximo lunes a las 18 horas en su programa Hablando de Derecho. Se despide de usted su amigo y servidor Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.